Quiero darles la bienvenida ahora que comienzan esta jornada tanto solos como en grupo dentro de lo que llamamos Curso de Espiritualidad Emocionalmente Sana o Curso EES. Me entusiasma que estén aquí y pido en mis oraciones que las próximas semanas los capaciten para atravesar una puerta hacia una relación transformadora muy viva y muy poderosa con Jesucristo. Mi conversión fue increíble. Por cómo hallé el amor de Dios y me aferré a su gracia, siendo aún un estudiante universitario. Me involucré con un grupo llamado InterVarsity, aprendí lo que eran las disciplinas espirituales, las escrituras y la adoración. Finalmente asistí al seminario, pasé un año en América Latina y después fundé aquí en Nueva York, en septiembre de 1987, una iglesia llamada New Life Fellowship. Bien, Queens es un lugar muy especial. 2/3 de los 2,5 millones de personas que viven aquí nacieron en otro país. Por eso en nuestra iglesia hay personas de 75 naciones diferentes y creció rápidamente en sus primeros años. Aquello era muy emocionante. Pasó de 0 a varios centenares en los primeros 6 o 7 años. Comenzamos un culto por las tardes en español. Pero yo me comencé a sentir muy cansado, descubrí que el yugo era pesado, era difícil, no era fácil. Tenía ganas de decir, Dios mío, ¿y esto cuándo acabará? Me di cuenta de que la gente cambiaba, pero no de una manera profunda. Era como cuando uno mira un iceberg, que la 10ª parte se halla fuera del agua, pero el resto está debajo de esa superficie. Las personas cambiaban exteriormente, sí, dedicaban momentos a las escrituras, venían a la iglesia, en su exterior, su vida era diferente. En cambio, por debajo de la superficie, lo que uno ve que sucede en la vida de una persona cuando nadie está mirando, eso no cambiaba de una manera profunda. Había una falta de conexión entre el crecimiento aparente de las personas en amor y fuego por Dios y su amor por los demás. Había algo que andaba muy mal. ¿Por qué había tantas personas que se llamaban cristianas, pero que en realidad era muy desagradable andar cerca de ellas? Que criticaban con frecuencia o que a veces actuaban de manera extraña. Así que intentamos todo lo que pudimos para tratar de lograr que nuestra gente cambiara profundamente. Más escrituras, más estudios bíblicos, más vida corporativa, reuniones en pequeños grupos y en comunidades. Noches de adoración, más reuniones de adoración. Una insistencia mayor en el Espíritu de Dios y en lo profético y en el poder de Dios. Un énfasis en la vida espiritual y en la liberación Pero por algo no lográbamos que una parte del material penetrara en la vida de las personas para que sintieran una profunda transformación. Fue por entonces que choqué con mi propio muro. Hacía ya 17 años que era cristiano. Y estaba cansado, estaba insatisfecho, estaba frustrado, estaba agotado. Tenía un sueño sobre lo que Dios quería que hiciera aquí en Nueva York. Pero me faltaba el gozo. Recordaba las palabras de Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Me sentía estresado, siempre deprisa, exhausto. Estaba muriendo por motivos equivocados. Por fin, en 1994, en una de nuestras congregaciones en español, se produjo una división. Y de pronto me sentí furioso. Estaba enojado, diciendo palabras soeces, deprimido. Era un pastor en mi auto diciendo palabrotas como un camionero. En ese punto supe que algo andaba muy mal. De nuevo, la insistencia en lograr que se hicieran las cosas. Ni siquiera estaba seguro sobre si quería seguir siendo cristiano. En mi propia formación espiritual había lagunas y me di cuenta de que eso me estaba matando. Y por si fuera poco, mi matrimonio tampoco iba bien. Mi esposa se sentía como una madre soltera y ya teníamos 4 niñas pequeñas. El 2 de enero del 96 mi esposa se me acercó y me dijo, ¿sabes, Pete? Yo renuncio. Tu liderazgo es de lo peor. Ya te he perdido el respeto. Voy a comenzar a asistir a otra iglesia. No hace falta decir que Dios captó mi atención. En un momento así uno piensa que ha llegado al fondo del pozo, pero no ha llegado aún. Eso fue lo que descubrí, que el fondo estaba mucho más hondo de lo que yo imaginaba. Pero aquel día de enero de 1996, por fin toqué fondo realmente. Jerry y yo nos fuimos una semana, yo con la idea de arreglarla a ella y ella pensando en arreglarnos a mí y a la iglesia. Pero Dios vino a nuestro encuentro. Me gusta llamarlo mi segunda conversión, porque me di cuenta de algo, que la salud emocional y la madurez espiritual son inseparables, y que no es posible ser espiritualmente maduro mientras se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Aquello fue una revolución. De manera que en 1996 comenzamos a incluir en nuestro discipulado algo que llamamos salud emocional, que empezó a transformar de manera drástica la vida de la gente. Mientras hacíamos aquello me di cuenta de que las personas seguían demasiado ocupadas, demasiado activas, para cultivar una relación sana con Dios y con ellas mismas. Así que empecé a investigar cosas como el silencio, la soledad y la tradición contemplativa y lo que es esperar en Dios. Todo culminó en 2003 cuando me tomé un descanso sabático
de 4 meses para lo que llamé investigar la tradición monástica, investigar los lugares en los cuales estaban centrados en el silencio y los oficios y la soledad. Tratamos esos 4 meses de vivir a un ritmo nuevo. A eso le llamo mi tercera conversión. Llamo vida contemplativa a reducir la velocidad de mi vida para estar con Dios. De nuevo, nuestra tradición como evangélicos es rica, somos muy activos, llevamos a Cristo a las personas, las ayudamos a leer las Escrituras, pero no somos muy buenos en cuanto a descansar y tener tiempo para reflexionar. No somos buenos en cosas como el silencio, la soledad y la quietud. Esto influye en la forma en que creamos las comunidades, influye en nuestro liderazgo, en nuestra forma de interactuar con los demás. Terminamos hablando de cosas que no hemos vivido. Así que eso nos ha llevado a una jornada, y a esa jornada hoy le llamamos espiritualidad emocionalmente sana. En cuanto a mí, los últimos 18 años han sido los mejores de mi vida. Como persona, como esposo, como seguidor de Cristo, han sido mis mejores años como padre, y me encanta ser pastor de una iglesia. Este curso EES en el que están ustedes ahora es el fruto de esos 18 años. En realidad, el material que estamos cubriendo en estas sesiones lleva el propósito de retarlos. De hecho, tengo la esperanza de que los conceptos sobre los cuales vamos a hablar sacudan su mundo, de buena manera, por supuesto, en función de lo que significa ser seguidores de Jesús. Así que estamos mirando algunos elementos significativos que no se hallan en nuestra formación espiritual y en nuestro discipulado. Cosas como conocerse ustedes mismos para que puedan conocer a Dios, retroceder para poder avanzar, atravesar el muro, agrandar su alma a través del dolor y la pérdida, descubrir los ritmos del oficio divino y el sábado, crecer como adultos emocionalmente maduros y seguir al próximo paso para desarrollar una regla de vida. Los invitaremos a mirar dentro de sí mismos de una manera que nunca han soñado. Se les invitará a reflexionar con sinceridad sobre hasta dónde es genuina y profunda su relación con Jesús. Se les invitará a dar unos cuantos pasos prácticos que le ayudarán a seguirle. La idea principal que estaremos desarrollando aquí es sencilla, aunque tiene un largo alcance. Y es que la salud emocional, que es nuestra capacidad de estar conscientes de nosotros mismos y amar bien, y la espiritualidad contemplativa, que es ir más lento en la vida para cultivar nuestra relación con Jesús, cuando ambas se reúnen, producen en nuestra vida algo tan fuerte como una verdadera revolución. Cualquiera puede crecer hacia la salud emocional sin Cristo. Conozco un número de no cristianos que son más amorosos, equilibrados y corteses que muchos miembros de iglesias. Van a grupos de los 12 pasos, consejería, saben reflexionar, pero no tienen un caminar profundo con Cristo. Al mismo tiempo, una persona puede ser fuerte en su vida de oración, en las Escrituras y otras disciplinas cristianas, y sin embargo ser emocionalmente inmadura y socialmente inadaptada. Actúan a la defensiva, son críticas y muy sensibles. Pero cuando se unen la salud emocional y la espiritualidad contemplativa, liberan un gran poder capaz de transformar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestros trabajos, nuestras iglesias y en general el mundo que nos rodea. Es el rey David, descrito como un hombre según el corazón de Dios, quien nos sirve de modelo para lo que llamamos espiritualidad emocionalmente sana. Era emocionalmente consciente. Él sabía muy bien lo que pasaba en su interior. Lo vemos en los Salmos indignado, con tendencias suicidas, deprimido, lleno de gozo, danzando, toda la gama de las emociones. También lo vemos realmente quebrantado y vulnerable ante Dios y ante los demás. Él nunca finge. ¿Qué otra persona cometería adulterio y asesinato y lo pondría en un salmo para ser cantado en la iglesia? Es el Salmo 51. Al mismo tiempo, David tenía una profunda pasión por Dios. Brama por Dios como una sierva brama por el agua. Escribe cantos sobre Dios, lo adora, busca su rostro, ama las Escrituras. Era un hombre según el corazón de Dios. Tal vez este material les resulte difícil a veces, pero recuerden que una vez que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nuestra posición ante Dios se basa en la justicia de Jesús, no en la nuestra. Se basa en su historial perfecto y no en el nuestro que es imperfecto. Se basa en su desempeño, no en el nuestro. Así que vivimos, nadamos y nos movemos solamente en su amor y su gracia. Por tanto, no tengan miedo, todo lo que queremos es que sean reales. Queremos quitarnos las máscaras con las que fingimos para que Jesús nos arranque de la vida las capas falsas que no le pertenecen. Mi plegaria es que este curso sea un lugar seguro para ustedes en las próximas semanas a medida que van más allá de la espiritualidad de la punta del iceberg para penetrar más adentro de la superficie de sus vidas. No tenemos como meta cambiar o arreglar a nadie. Ni siquiera nos podemos arreglar ni cambiar nosotros mismos. Ese es trabajo de Dios. Lo que hacemos es abrir un espacio para que Dios pueda tener acceso a nosotros e interactuar con la verdad bíblica de una manera nueva y abrirnos para Él, para que pueda hacer ese trabajo.
Lo que queremos es tratarnos con consideración y darnos aliento para dar estos pasos dentro del camino que Dios nos ha planeado. Así pues, en este primer estudio veremos el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Comenzaremos por el principio según el cual, en el grado en el que estemos dispuestos a darle acceso a Jesús, a aquello que está en el fondo de nuestras vidas, en ese mismo grado percibiremos la libertad que hay en Él. Voy a repetirlo, en el grado en que estemos dispuestos a darle acceso a Jesús, a aquello que está en el fondo de nuestras vidas, en ese mismo grado percibiremos la libertad que hay en Él. Comenzaremos viendo los 10 síntomas principales para determinar si alguien está sufriendo un mal caso de espiritualidad emocionalmente enferma. Estos son los 10. Primero, usar a Dios para huir de Él. Hay pocos virus que sean más mortales y más difíciles de discernir que este. En mi caso, usar a Dios para huir de Él es cuando creo una gran cantidad de actividades para Dios e ignoro los aspectos difíciles de mi vida que Él quiere cambiar. Pueden ser cosas como usar a Dios para huir de Él cuando en realidad hago su obra para mi satisfacción. No es Él el que importa. O bien uso a Dios para huir de Él cuando hago en su nombre cosas que Él no me ha pedido que haga. Uso a Dios para huir de Él cuando mis oraciones tratan de lograr que Dios haga mi voluntad, como si fuera mi secretario, sin someterme yo a Él. El segundo síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma es ignorar emociones como la ira, la tristeza y el temor. Muchos cristianos creen que la ira, la tristeza y el temor son pecados, que nuestra vida espiritual está mal si los sentimos. Eso fue lo que me enseñaron a mí, que los sentimientos no son de fiar, que no hay que confiar en ellos. Eso se aplica de manera especial a sentimientos difíciles como el temor, la tristeza, la ira, la angustia y el dolor. El problema de esto es que no es bíblico y las consecuencias prácticas de un punto de vista como estos son enormes. Terminamos como seres semihumanos al suprimir la humanidad que Dios nos dio como hombres y mujeres hechos a su imagen. Terminamos perdiéndonos las muchas formas en las cuales Dios nos habla y se acerca a nosotros. El tercer síntoma es morir por lo que no debemos. Es cierto que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero la cuestión es, ¿qué significa eso? Sí, debemos morir a nuestras partes pecaminosas, como las actitudes defensivas, la separación de los demás, la arrogancia, la obstinación, la crítica y la hipocresía, y a los pecados más evidentes descritos en las Escrituras. Pero Dios no nos ha llamado a morir a las partes buenas de lo que somos. Él nunca nos pide que muramos a los apetitos y placeres sanos de la vida, las amistades, el gozo, las artes, la música, la belleza, la recreación, la risa, la naturaleza. Dios siembra deseos en nuestros corazones para que los cuidemos y los reguemos. Estos deseos y pasiones son muchas veces invitaciones y regalos que proceden de Él. En cuarto lugar está la negación del impacto que causa el pasado en el presente. Cuando llegamos a la fe de Cristo, tanto si somos niños, adolescentes o adultos, somos, como nos dice la Biblia, nacidos de nuevo. El apóstol Pablo dice que lo viejo se ha ido y ha llegado lo nuevo. Es nuestra nueva posición en Cristo. Sin embargo, la obra de madurar en Cristo, de crecer, lo que los teólogos llaman la santificación, esa nos exige que regresemos para liberarnos de unos patrones de conducta destructores que nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. La mente es seguir adelante, pero antes nos tenemos que librar de la carga que traemos. El quinto síntoma es la división de nuestra vida en compartimientos sagrados y seculares. Es muy fácil confinar a Dios al compartimiento de las actividades cristianas, como ir a la iglesia, orar, leer la Biblia o acudir a un grupo pequeño. Pero es fácil no pensar en Dios cuando trabajamos, estudiamos, hacemos negocios, un examen o practicamos deportes. De hecho, según muchas encuestas y numerosos sociólogos, uno de los mayores escándalos hoy en día es que muchos cristianos tienen una gran probabilidad de adoptar un estilo de vida materialista, centrado en sí mismos, hedonista y sexualmente inmoral, como el mundo en general. Ron Sider lo resume muy bien cuando dice, tanto si se trata del matrimonio o del dinero o del cuidado de los pobres, los evangélicos están llevando una vida escandalosamente contraria a las Escrituras y los datos sugieren que se trata de muchos aspectos cruciales. Muchos cristianos llevan una vida igual a la de sus vecinos no creyentes. El sexto síntoma es hacer para Dios en lugar de estar con Dios. O sea, ser productivo y hacer cosas son prioridades en nuestra cultura occidental. Por eso, después que nos han presentado a alguien, le preguntamos ¿a qué se dedica? Lo que hacemos es nuestra identidad. El problema es que nuestra identidad como cristianos está en lo que Dios nos da, no en lo que hacemos. Está en nuestro ser con Él. Nuestra actividad para Dios solo puede brotar correctamente de una vida vivida con Él. No podemos dar lo que no tenemos.
Cuando lo que hacemos y nuestro trabajo para Dios no son alimentados por una profunda vida interior con Él, terminamos descentrados. Nuestro sentido de nuestro propósito, valor y autenticidad termina apartándose del amor que Dios nos tiene para centrarse en nuestros logros. Entonces el gozo de Cristo va desapareciendo de manera gradual y pasamos de ser seres humanos a máquinas para hacer cosas. El séptimo es eliminar conflictos con la espiritualización. A nadie le gustan los conflictos. Sin embargo, están donde quiera. Los tribunales de justicia, los lugares de trabajo, las aulas, los vecindarios, los matrimonios. Queremos suavizarlos, los barremos bajo la alfombra. Oramos para que se vayan. Y sin embargo, Jesús siempre estaba en conflicto con los líderes religiosos, las multitudes, los discípulos y hasta su familia. Movido por el deseo de traernos la paz verdadera, Jesús interrumpió la falsa paz que lo rodeaba. Se negó a espiritualizarla para eliminarla. En su lugar, se enfrentó a los conflictos de una manera tal que produjo vida y nos trajo su reino. El octavo síntoma consiste en cubrir el quebranto, la debilidad y los fracasos. También es un síntoma de una espiritualidad emocionalmente enferma. La presión por presentar una imagen de nosotros que sea fuerte y espiritualmente coherente se cierne sobre casi todos. Nos sentimos culpables por no estar a la altura, por no alcanzar el grado. Sin embargo, la Biblia no disimula los defectos y las debilidades de sus héroes. Abraham mintió, la esposa de Oseas era una prostituta, Pedro reprendió a Dios, Noé se embriagó, Jonás era un racista, Jacob mintió, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías sufrió un agotamiento nervioso, Jeremías se sintió con tendencias suicidas y Tomás dudó. Todas esas personas nos dan el mismo mensaje, que todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus dones y puntos fuertes, son débiles, vulnerables y dependientes de Dios y de los demás. El noveno síntoma es el de vivir sin límites. Hay una cuestión espiritual relacionada con nuestra humanidad. No somos Dios, no podemos servir a todos los necesitados. Somos seres humanos. Cuando cruzamos los límites que nos ha impuesto Dios, terminamos en problemas. Miren a Adán y Eva después que cruzaron los límites establecidos por Dios en el Edén. Jesús respetó nuestros límites en su condición de ser humano. Él no sanó a todos los enfermos que había en Palestina. Tampoco resucitó a todos los muertos, ni alimentó a todos los hambrientos. La vida que no respeta límites olvida algo, que Dios es Dios y nosotros no. Por último, el décimo síntoma consiste en juzgar el andar espiritual de los demás. Se me enseñó que tenía la responsabilidad de corregir a las personas que habían errado o pecado y aconsejar a los que estén espiritualmente confundidos o no estén con Dios en donde yo piense que deberían estar. Me sentía culpable. Veía algo dudoso y no hacía nada para señalarlo. Me sentía culpable si no lo señalaba. La mayoría de nosotros no tiene problemas para dar consejos o señalar conductas incorrectas. Pero como dijo Jesús, a menos que yo comience por quitar la viga de mi propio ojo, sabiendo que tengo un gran punto ciego o numerosos puntos ciegos, seré peligroso. Necesito ver el daño tan excesivo que ha hecho el pecado en cada parte de mi ser. En las emociones, el intelecto, la voluntad, en mi espíritu y en mi cuerpo. Entonces podré tratar realmente de quitar la paja del ojo de mi hermano. De manera que en esta sesión veremos a Saúl en 1 Samuel 15. Tal vez él haya sido uno de los mejores ejemplos que aparecen en las Escrituras de alguien emocionalmente enfermo que además carece de una vida contemplativa con Dios. No reflexiona, no está consciente de sus temores, de su necesidad de sentir aprobación, sus inseguridades, su obstinación y su tendencia a engañarse a sí mismo. A diferencia de David en los Salmos, hace muy poca conexión entre su mundo emocional interior y su espiritualidad. A diferencia de David, nunca lo vemos alimentando apasionadamente ni desarrollando su relación personal con Dios. Es torpe en ambas cosas. Con el tiempo esto lo destruye y él a la vez destruye su relación con Dios y con los demás. Yo he vivido los destructores efectos de una espiritualidad emocionalmente enferma, pero hay otra manera de vivir. Permítame invitarlos ahora a entrar en su cuaderno de trabajo mientras oro para que eso les dé la capacidad de atravesar una puerta en su relación con Dios que los va a cambiar a ustedes y a los que les rodean para siempre.